Ya estamos concluyendo casi estas homilías sobre la carta encíclica Salvifici Doloris del Papa San Juan Pablo II, en donde el Papa enfrenta la cuestión dramática y difícil del sufrimiento humano, y en donde nos ha ido el Papa mostrando cómo la palabra de Dios, que es luz para los corazones, nos va a dar una respuesta, y no cualquier respuesta, sino una respuesta contundente acerca de cómo es la cuestión del sufrimiento, y no solamente eso, sino también explicando cómo el sufrimiento, lejos de tenerlo como un mal, como un castigo solamente, como una cuestión que quita la mirada de Dios sobre el hombre, por el contrario, el sufrimiento ha sido el medio sapiencial y el medio que eligió Dios para darle al hombre la nueva vida que tiene el hombre, que es la vida de la gracia y la promesa y la esperanza de la vida eterna. Entonces tenemos que seguir considerando, ya estamos, como decíamos, en las últimas partes de esta encíclica, y ya hemos ido avanzando progresivamente como la Sagrada Escritura, desde una mirada del sufrimiento como castigo o como, digámoslo así, medicina ante el castigo que el hombre ha cometido, también nos muestra otro rostro, que es el sufrimiento como purificación del justo, es decir, acrisolamiento en sus virtudes, y la contundente respuesta que la trae el Evangelio en el Nuevo Testamento es de que Cristo quiere entrar en el sufrimiento humano, quiere vivir en el sufrimiento humano para liberar al hombre de todo sufrimiento, del sufrimiento más importante, que era el que causaba el pecado mortal, que llevaba al hombre no solamente a la muerte temporal, sino a la muerte eterna, y para hacer esa liberación de este sufrimiento ha entrado y ha compartido con el hombre y ha vivido humanamente todo tipo de sufrimiento. Cómo después entonces ese sufrimiento entra también en el misterio del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, y cómo los apóstoles nos manifiestan que han entendido que el sufrimiento es parte de la vida cristiana y que el sufrimiento es medio en la vida cristiana, porque Cristo lo ha santificado para que el hombre pueda también acercarse más a Dios, unirse a Jesucristo y compartir los padecimientos, los que después van a compartir la gloria. Así entonces ya tenemos una mirada más objetiva, una respuesta más clara, sobrenatural acerca del sufrimiento. Tenemos que seguir diciendo algunos elementos más que complementan este gran argumento, que no solamente es argumento, sino que se evidencia cuando se lo mira en Jesucristo, acerca de cómo el sufrimiento, que era una angustia humana, que era un problema que el hombre tenía y que golpea al hombre, ¿no? Y que lo saca al hombre de esa mirada inclusive que tiene de Dios, de esa idea que tiene de Dios, el sufrimiento le da una vuelta de tuerca a esta mirada de Dios para hacer ver cómo también está presente Dios en el sufrimiento, porque Dios está presente dando al hombre la fuerza para cargar la cruz y dándole al hombre también el triunfo que viene a partir de la cruz. Así entonces, el proceso del sufrimiento como cooperador, ¿no? Como cooperador del cristiano, sufrimiento que hace que el cristiano pueda descubrir, ¿no?, el rostro de Jesucristo, que pueda mirar el rostro de Jesucristo. Ese sufrimiento nos hace ver cómo la vida cristiana es también compartir con Cristo, o sea, no solamente que es recibir de Jesucristo su gracia, sino también es compartir con Jesucristo. Hace que el hombre participe en los sufrimientos del Señor y ve que claramente esos sufrimientos sirven para la redención, porque Cristo ya sufrió, pero ahora el cuerpo místico con Jesucristo sigue sufriendo. Por eso el Padre Pío, cuando le hablaba a la gente, y no solamente él, sino las almas místicas, decían que Cristo sigue sufriendo, aunque su sufrimiento terminó en el patíbulo de la cruz. Sin embargo, místicamente, Cristo sigue sufriendo en su iglesia, sigue padeciendo, sigue derramando su sangre en su iglesia, en su cuerpo místico, en los que padecen, en los que sufren, en los que pasan hambre, en los perseguidos, en los martirizados, en los testigos de la fe, en los que padecen injusticias, en los que padecen soledades, en los que padecen incomprensiones, en los que padecen calumnias, intrigas, en los que padecen la envidia del mundo. Bueno, en todos ellos Cristo está todavía sufriendo,
porque está el cuerpo místico sufriendo. Entonces, aquellas personas que sufren cumplen una labor insustituible en la iglesia, una labor en donde, como decía San Pablo, cumplo completo en mi carne por la iglesia los padecimientos de Jesucristo. Entonces, son cooperadores cristianos que van caminando en este mundo en pro de la salvación de la humanidad. Cristo se sirve de las almas víctimas, de las almas sufrientes, para seguir dando hoy día testimonio de que el amor se hizo sufrimiento y que el amor hecho sufrimiento concede el fruto propio que es la salvación. Por eso es que las almas que sufren son como en la iglesia una fuerza sobrenatural que nos dan los manantiales, que por medio de ellos también Dios entrega los manantiales de su gracia. Las almas crucificadas entonces son almas muy especiales para Dios, para este mundo que solamente piensa en actividades puramente materiales, manufactureras, en obras que se muestren y en mostrar mucho las obras. Un alma que está sufriendo en la soledad de la enfermedad, en la soledad tal vez de un injusto calabozo, en la soledad de distintas maneras de injusticia que le han propiciado, está ajena a los ojos del mundo, está apartada, segregada, arrinconada tal vez a los ojos del mundo, pero esas son las almas que están conquistando la salvación de la humanidad, que están cooperando con Cristo el Salvador, que están uniéndose a la pasión de Jesucristo, y son las almas que están conquistando la salvación de la humanidad. Por eso es tan importante mirar a los enfermos, mirar a los que sufren, no solamente con una mirada de lástima, muchos les tienen mirada de lástima, sino también mirar cómo están unidos a Jesucristo, conquistando una guerra, la guerra de la salvación de las almas, y cómo la iglesia se sirve de estas almas para pedirles, porque en muchas circunstancias y ocasiones los pastores de la iglesia, los que van en busca de las almas, piden esa fuerza espiritual que viene de la gracia a partir de estas almas que están sufriendo, de estas almas que están ofreciéndole a Dios su vida, su trabajo, sus enfermedades, sus sacrificios, sus penitencias, sus sufrimientos. Las almas que sufren son en la iglesia almas crucificadas, en donde manifiesta Dios que siempre triunfa en la debilidad. Son almas que muestran la debilidad, pero en esa debilidad muestran la fuerza de Dios, porque es a partir de esa debilidad que Dios se sirve y obra con la fuerza de su gracia, con la fuerza de sus bendiciones, con la fuerza que Dios tiene prometida para sus hijos. Por eso, mirar entonces desde otra perspectiva a las almas que sufren, mirar esa nobleza espiritual que Dios les da a estas almas para compartir los padecimientos de Cristo y unirse también entonces nosotros, unirnos a estas almas por medio de la caridad y unirnos también al amor de Jesucristo ofreciendo nuestras pequeñas cruces diarias. Dios sigue mostrando entonces a estos apartados, segregados y caídos, que son los que menos importan en el mundo, los hace grandes en el reino de los cielos. Se cumple la palabra de Jesucristo que dijo, los pequeños, ¿cierto? Los que quieran ser más grandes que se hagan pequeños. Y por otro lado, los últimos serán los primeros y los primeros serán últimos. Esos últimos, que son los arrinconados de nuestra sociedad, que son los marginados de nuestra sociedad, porque no tienen la capacidad de trabajar en las cosas que trabaja nuestro mundo, no tienen la capacidad de moverse como se mueve la gente normal de este mundo, la gente, es decir, la gente que camina en este mundo haciendo comercio, haciendo industria, esos que se encuentran postrados en camas, esos que se encuentran sin la posibilidad, en la impotencia de realizar obras por distintas limitaciones que tienen, esas almas que se encuentran ahora imposibilitadas de obrar las obras humanas, comunes y externas, y que están ofreciéndole a Dios esa imposibilidad, esas obran cosas mucho más grandes y maravillosas que las personas que están trabajando. Porque hay que recordar siempre que la obra humana
más importante no es la obra externa, sino la obra interna. Decía San Ambrosio, Dios puede hacer mejor las cosas. De hecho, su creación manifiesta su belleza, su poder, su omnipotencia y su sabiduría, y las obras externas las puede hacer Él mejor que nosotros. Si nos pide a nosotros la posibilidad de hacer, de ayudarle en la obra de la creación, si Dios nos da la capacidad de poder obrar sobre la creación, no es porque Dios no pueda obrar sobre ella, sino que lo que quiere es principalmente la obra interna, que le demos gloria con nuestra vida y con nuestra obediencia. Eso es lo que quiere Dios. La obra externa la hace mejor Él. Nosotros podemos hacerla, pero de hecho la hace mejor Él. Y siempre cuando la hacemos bajo su tutela y su providencia. Lo que quiere Dios de nosotros, al darnos la posibilidad de hacer obras materiales, es la obra espiritual. Es el querer espiritual de hacer su voluntad, de unirnos a su amor y de obrar la caridad. Por último, de darle gloria con nuestra vida. Por eso entonces se puede ser ingeniero y construir una gran maquinaria. Se puede ser un alma que está postrada y ofrecer la vida a Dios. Y la obra del alma postrada va a ser mucho más grande y más perfecta que la otra porque está unida a Jesucristo en el padecimiento, en el sufrimiento. Sin ir en menoscabo de las grandes obras que también se las hace por la gloria de Dios y la salvación de las almas, las obras externas. Sin embargo, esta obra de intimidad hace que el alma se haga contemplativa de Dios, hace que el alma se haga copartícipe de la redención, hace que el alma se convierta en alguien que está junto con María al pie de la cruz, uniéndose a Jesucristo con el dolor. Y eso es lo que genera la redención de la humanidad. Pidámosle a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que ella nos ilumine con la gracia que viene de lo alto, para que podamos conocer cómo es el misterio del sufrimiento y para que podamos también, al conocerlo, darnos cuenta de cuánta es la misericordia y el amor que Dios nos tiene, también al propiciarnos estos elementos que en nuestra vida están presentes y que hacen que podamos ofrecerlos a nuestro Señor como maneras de unirnos a la cruz y de ofrecernos también a nosotros como víctimas, porque nuestro Redentor es la víctima de la cruz. Pedimos estas gracias a la intercesión de María.